dices en la puerta, ven acá, entra, y en televisión estabas muerta. Venimos de una cultura riquísima en tradición oral. Estamos plagados en el Ecuador, en los Andes, en Latinoamérica, de narradores orales, de tradiciones orales que se han ido pasando de generación en generación. Eso de contar historias, de anecdotizar la vida, es algo que nos caracteriza. Y qué mejor para hablar de eso que tener a un cronista, un narrador de cepa como es el Juan Fernando Andrade. Tú eres narrador, cronista, músico. Jesús, que ¿Qué Dios mismo creó el mundo eres al tú? séptimo día. Mira, yo siempre lo he visto igual. Para mí viene desde la adolescencia. Yo nací en una ciudad muy pequeña que se llama Puerto Viejo, que ahora no es tan pequeña, pero sigue siendo muy pequeña. Y la verdad es que no había mucho que hacer. Entonces, desde muy chico supe que la vida no se terminaba en Puerto Viejo, que era lo que mucha gente piensa. Se llegaba hasta ¿entiendes? Manta, dices vos. Hasta Montecristi nomás. Hasta Montecristi. No, pero uno crece con un parámetro, y la única forma que yo tenía de viajar sin moverme de Puerto Viejo era tocar música, porque había una serie, o sea, todavía hay, creo que de cada 10 puertorriqueños, como 9 son músicos y el otro es DJ, una cosa así. Y la otra forma era empezar a leer. Y yo empecé a leer muy, muy temprano. La primera lectura importante en mi vida, la que yo concebí no como un acto obligatorio escolar, sino como un acto placentero de la aventura, fueron los primeros cuentos de Julio Cortázar. ¿Qué cuentos recuerdas de esa época? Recuerdo sobre todo, porque yo ya tenía cierta afinidad a la música, El Perseguidor, que es el cuento que él hizo sobre Charlie Parker, ¿no? Pero imagínate, aparte... Johnny Carter es el personaje. Johnny Carter es el personaje, pero imagínate en Puerto Viejo, que es como el subdesarrollo del subdesarrollo, como el sótano del tercer mundo. Uno tenía que imaginarse a Charlie Parker porque no había dónde comprar discos de jazz. Yo no sabía a qué sonaba Charlie Parker y sin embargo podía intuir las sensaciones que él tocaba a través del cuento de Julio Cortázar. Pero y me acuerdo, iniciarse con Cortázar es como un lujo, ¿no? bueno, no, Cortázar yo he descubierto con el tiempo que es un autor bastante joven. Es muy para jóvenes, es muy hippie, muy flower power, muy romántico. ¿En qué lo notas? ¿Y cuál es tu criterio al respecto de este hombre? Porque, mira, quizás el escritor más certero que hemos tenido en los últimos 200 o 300 años ha sido Tolstoy, ¿no? Yo creo que de ahí, Ya. ¿me entiendes? O sea, Tolstoy de verdad como que la encontró. Y Tolstoy era millonario no solo por sus libros, sino que tenía haciendas y ganado. O sea, él había descubierto que el bien, la felicidad, o parte de la obligación de un ser humano también era aburguesarse. Y ese Tolstoy que lo tenía todo, la fama, la gloria y el dinero, escribió una de las frases más lindas, claro, ¿no? Que es que la única certeza a la que puede llegar un ser humano es que vivir no sirve de nada. ¿Y cómo ves esos valores traspolados a la realidad actual? Porque tú puedes decir, sí, una realidad así aburguesada puede ser muy mal vista en este medio. Mira, voy a unir las tres respuestas un poco porque uno lee a Tolstoy mucho después de leer a Cortázar y lo comparaba con Cortázar porque Cortázar en cambio sí te da un cierto nivel o te contagia un placer con la ilusión de ser un ser humano, ¿verdad? Que al final ser un ser humano no es gran cosa, ¿no? Somos un planeta chiquitito, un universo inmenso. Pero hay algo que yo sí rescato de que se lea en la juventud y de que esa sí debe ser la actitud de una persona de 16, 17, de 18 años. Que se quiera tomar el mundo por completo, que el mundo sea ¿Estamos de hablando él. de Cortázar como un escritor para adolescentes? Sí, yo me he encontrado, por ejemplo, cuando he dado clases o cuando he compartido con amigos periodistas, es como que sí, la chica de 19, 20 años, el chico de 19, 20 años está perdido en Cortázar. Está perdido en esa magia y el chico que tiene ya 27, 28, está un poco más, no sé si desenchufado, pero está encontrado con la realidad inmediata. ¿Y qué onda con Chekhov, por ejemplo? Chekhov, lo que pasa es que a Chekhov se le va un poco la mano con los personajes porque los quiere mucho. Pero a mí me parece el teatro de Chekhov y el cuento de Chekhov tal vez no tenga comparación. Uno podría pasarse la vida leyendo a Chekhov, Tolstoy y Dostoyevsky y no leer más. Mandemos todo al diablo. ¿Y Borges? Borges es el tiempo absoluto. El otro día, mira, cuando era pequeño, hace poco, cuando lo empecé a leer a los 15, 16, yo estaba traumado con que Borges era una especie de científico que tenía acceso a un laboratorio
al que era exclusivamente para él. O sea, él conocía compuestos y fórmulas que solo él podía usar. Un alquimista. Como un alquimista, pero ponerlas en práctica, y de ahí salían esos cuentos. Hay una reflexión sobre la literatura argentina muy linda, que es: los escritores latinoamericanos, por lo general, miramos hacia el balcón, ¿no? Miramos a qué es lo que pasa en la calle, qué es lo que pasa al vecino, nos gusta el chisme, qué le pasó a nuestra esposa, a nuestro hermano, qué sé yo. Los argentinos miran hacia los libros, a la biblioteca. Cierran la ventana y miran a la biblioteca y se fijan en Stevenson, por ejemplo, ¿no? Y de ahí empiezan a generar una narrativa propia que solo puede suceder en Buenos Aires. Oye, tú eres de Portoviejo, Buenaviejo, Rock City. Sí. ¿De dónde sale este mote tan particular y lindísimo que tiene la ciudad? Hay dos versiones sobre el origen. La primera, y creo que es como la oficial, es que se la inventó Pancho Jaime. No sé si recuerdas quién es Pancho Jaime, sí. Periodista, Sí, vos lo anarquista. recuerdas todos los días. Bueno, Pancho Jaime en algún momento se supone que fue a Puerto Viejo y dijo: loco, esta es la capital del rock en la ciudad. Y lo dijo, creo yo, entre otras cosas, porque en Puerto Viejo pasaba algo fantástico que yo escribiré algún día, entonces como eso quedará grabado, que nadie más lo escriba. Mira, a finales de los 80s, después del medio en el boom petrolero y tal, la gente tenía plata, y mucha gente de Puerto Viejo se iba de viaje. Pero claro, la gente no era tan sofisticada como para ir a conocer Praga, como la casa de Kafka. No, la gente quería ir a Miami. La gente quería ir a Disney, eso quería la gente. Pero ahí igual habían tiendas de discos y de cassettes y tal. Entonces, cada viajero o viajeros traía consigo una carga de música. Tienes que recordar que este es un pueblo donde no hay nada que hacer. Entonces, la misión de nuestros amigos era ir donde ese viajero recién llegado y regrabar en cassettes todo lo que él tuviera, así no lo hubiésemos escuchado. En momentos, en un siglo en el que todavía se escuchaban discos de A a B. Claro. Esos discos se empezaban a traficar entre casas y entre casas y entre casas y entre casas, y esas canciones las empezaban a tocar las primeras bandas de covers. Entonces yo me acuerdo de tener 8 años y en Puerto Viejo ya la gente tocaba Anthrax. Ya, era perfectamente normal. Y luego de eso vino MTV, cuando recién había música, y lo que pasaba, que es muy curioso, es que en una época, por lo menos en Puerto Viejo, no sé si en toda la costa, que a las 12 de la noche, Ecuavisa posaba el himno nacional del Ecuador y luego se enganchaba con MTV hasta las 6. Nosotros pasábamos la madrugada despiertos, o sea, éramos chicos de 13, 14 años, pasábamos la madrugada despiertos grabando, cazando videos que luego intercambiábamos en el colegio. Cuando todo eso se empezó a traficar, de ahí es donde desde yo entiendo, viene esta frase Rock City. Yo la usé mucho porque hay un escritor de rock que a mí me encanta, que se llama Chuck Klosterman, que para mí es uno de los ensayistas más brillantes del siglo XXI y se dedica solo a la cultura pop. Y él tiene un libro, su primer libro autobiográfico, sobre su pueblo, que era en Dakota del Norte. O sea, ¿me entiendes? Si hay algo peor que Puerto Viejo es Dakota del Norte, ¿no? Y se llama Fargo Rock City, las memorias de un metalero en Dakota del Norte. Y es exactamente igual, o sea, es un calco a la vida que nosotros teníamos en Manabí. Hasta el día de hoy tú vas a Puerto Viejo a comer encebollado y la gente está con su camiseta de AC/DC. Eso también es Sudamérica. Oye, ¿y cómo todo esto de lo que tú hablas se revierte en tus escritos, en tus crónicas, en tu literatura? Yo empecé a escribir crónicas porque necesitaba ganar dinero escribiendo. ¿Es cierto eso de que empezaste a escribir crónica para parar la olla? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Sí, yo salí de la universidad, entonces yo me hice barman en un lugar que se llama El Cafecito, que creo que todavía existe, en la Cordero. Y en el barman, y a mí me funcionaba mucho porque era un trabajo a medio tiempo, ganaba poco dinero, pero cuando uno es joven puede ser pobre. No es una de las pocas ventajas, no sé las pocas, pero una de las ventajas de ser joven es que se puede ser pobre. Entonces trabajaba por la noche, escribía por el día. Y me fue bastante bien, al punto en que iban a abrir otro cafecito en otra ciudad. ¿En Bogotá? En Bogotá, exactamente. Y mi jefe me dijo, ¿qué tal si eres el gerente en Bogotá? Y por un lado, te juro que me lo pensé, porque dije, Bogotá tiene una industria editorial enorme. La cantidad de escritores que produce Colombia al día es como la que produce Argentina de futbolistas, más o menos. Hay más revistas, ¿qué tal? Me puedo ir por ahí. Y tuve algún tipo de iluminación la noche en que lo pensé y dije, no, yo creo que esto es muy importante y que tiene todo el mundo que decir en algún momento. Yo no quiero ser mesero, yo quiero ser escritor.
o pintor, o fotógrafo, o sonidista, ¿me entiendes? Hace unos años alguien escribió lo siguiente. Hay una tendencia en la literatura y el cine ecuatorianos por contar historias iniciáticas, con personajes que salen del capullo familiar al mundo de la adultez, entre tropezones psicotrópicos, desórdenes variopintos, vacíos existenciales más o menos profundos y la utopía hippie punk como bandera de transgresión. ¿Qué opinas tú de esta frase en relación a tu novela Hablas demasiado y a toda la movida literaria que hay ahora en el Ecuador? En relación a mi novela, yo soy mucho de la creencia de Hemingway de que uno solo puede escribir de lo que sabe. Y cuando escribí Hablas demasiado, yo pensé que era una historia que podía contar. Que digamos, podía la gente atacarme por ciertos lados, pero que yo podía responder a esos ataques. Porque había vivido y porque sabía de dónde venían los personajes. Luego, sobre las películas y los autores, pues es una cosa cronológica. Es como de hacer 1 más 1, 2. Es decir... Es obvio. Si te das cuenta, la mayoría de estas películas que creo que estás enumerando en la pregunta que me has hecho, la mayoría de esas películas son óperas primas. La mayoría de esas películas son dirigidas por gente de 30, 35 años que tienen la urgencia natural de contar su pasado. ¿Me entiendes? Porque es lo que han vivido. Y está bien eso. Es lo que han vivido. A mí me parece que está bien contar lo que uno quiera contar. Juan Fernando, ¿hablas demasiado? Creo que no. ¿Hablas muy poco? Sí. Ni hablas, ni dices, ni escribes, ¿o cómo es el asunto? Prefiero escribir. Me he dado cuenta que puedo pensar con mucha más claridad cuando escribo. ¿Cómo fue la experiencia de la publicación de Hablas demasiado, esta novela que fue tu ópera prima? ¿Es la única que has publicado hasta hoy? Es la última, hasta la próxima, que sale el próximo año. Esta novela fue muy linda, digamos. Yo escribí dos borradores en Buenos Aires que no se publicaron nunca. Felizmente no se publicaron, pero de esos 2 borradores yo creo que lo más importante es que yo nunca desistí, ¿me entiendes? Nunca dije, como esto no se publica, no va a salir, Esos 2 borradores, ese tiempo inútil, entre comillas, gastado en Argentina escribiendo esa novela, reconfirmó mi vocación de escritor, ¿me entiendes? Porque dije, si puedo gastarme 2 años haciendo nada, quizás pueda gastarme el resto de la vida, ¿sí, no? Y la publicación de esa novela fue muy feliz, porque para mí, yo la escribí, entre otras cosas, para vengarme sobre las novelas jóvenes, que hacen leer a jóvenes en Ecuador. Y como que yo estaba en el colegio y no me gustaba ninguna, y dije, no, voy a escribir una novela que se sienta como yo, que hable como yo, que hablen como hablan mis panas, y que tengan los problemas que tienen mis panas. Y yo creo que esa es la literatura, no son solo los grandes temas, la literatura es el trato que uno le da a un tema. Yo quiero recomendarles que lean el blog Cultura B. Es un blog de crónica periodística de Juan Fernando Andrade. Es una máquina de blog. Si les gusta la crónica, si les gusta el periodismo, léanla. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a compartir tanto con nosotros. Oye. Perdón por haberte interrumpido tanto. Esto es De Contrabando. Gracias. Nos vemos la siguiente. Here's Johnny.